Bien, buenos días. Vamos a continuar entonces nuestras clases. Vamos a partir un poco mirando, como siempre, un poco el programa, cómo va. Y recuerden que en caso de quieran hacer preguntas, siempre pueden hacer preguntas vía el chat o preguntar, a eso no hay ningún problema. Entonces, lo primero que quisiera partir es recordar cómo vamos con el programa. Entonces, ya hemos cubierto, digamos, los dos primeros capítulos y estamos ahora concentrados en este tercero y el cuarto también ya lo cubrimos. Así que yo espero que dentro de esta clase y la subsiguiente terminaremos trabajo y nos moveremos a movimientos relativos. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta o no. Recuerden que si tienen preguntas, me hacen consultas vía el chat, que lo voy a dejar abierto antes que se me olvide. Acá. Muy bien. O pueden hacer preguntas, por supuesto. Bien. Entonces, ¿qué estábamos discutiendo en la clase pasada? Entonces, revisamos un poco rápidamente lo que estábamos discutiendo en la clase pasada. Tocamos la tablet, debería aparecer. Ok, aquí está la tablet. Muy bien. Entonces, lo último que estuvimos discutiendo, esencialmente esto que está acá, estábamos hablando de la noción de trabajo y energía, que vamos a ver que fue fundamental para entender. Hasta ahora lo que les he enseñado, que la energía es un concepto que aparece en una cantidad conservada. He tratado de explicarle que está asociado en varias traslación temporal, pero no fue la visión histórica como la energía va a surgir como concepto. La energía en realidad va a ser un concepto que va a venir de los trabajos esencialmente realizados por Jane Prescott Joule, quien está ahí, y también por la gente como Watt, James Watt y otros más que trataron de desarrollar las máquinas a vapor. Entonces, en esa época el concepto importante era, bueno, cómo hacer funcionar unas máquinas, cómo, digamos, podían producir trabajo, este concepto tan importante. Trabajo significaba entonces, de alguna forma, algo que tiene que ver con algo útil en el sentido físico, que vamos a ver que James Prescott Joule le da un sentido. Y por supuesto aparece un concepto que no vamos a discutir en el curso, pero por suerte tienen este curso de termodinámica, donde van a discutir con cuidado, que es la noción de calor. ¿Okay? Que va a ser esta parte que no vamos a discutir en detalle en este curso, y también va a aparecer esta idea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Watt? Que está un poco, o sea, perdón, Joule, que está aquí, va a empezar a estudiar estas máquinas a vapor y tratar de entender qué es lo que hacían las máquinas a vapor. Y esencialmente su idea era, y la idea que vamos a tomar nosotros, es que uno tiene algún objeto y este objeto se mueve. En el caso de él estaba pensando en que objetos que caían, subían y bajaban, tenía una especie de máquina de Atwood, en la cual dejaba caer, y esta a veces movía, por ejemplo, fluidos. Hizo todo tipo de experimentos para entender la noción de trabajo, o desarrollar lo que llamaríamos el trabajo. Entonces, para Watts, o para Joule, perdón, la noción de trabajo va a ser simplemente un trabajo mecánico, va a ser tomar un objeto y trasladarlo desde una posición A un punto B. ¿Ok? Por supuesto, en la vida real, cuando tomamos un objeto y se traslada, va a sentir fricción. Esta fricción va a ser una fuerza de oposición que va a producir también una energía que no vamos a discutir en nuestro curso, que es el calor. Pero efectivamente hay energía que se pierde en el sistema cuando uno traslada, y Joule va a entender todo este tipo de problemas. Pero entonces, en nuestro contexto, lo que necesitamos entender, digamos, es simplemente entender qué es el trabajo. Entonces, para él, simplemente el trabajo va a ser mover un objeto de una posición A a un punto B, ¿ok? Y eso matemáticamente, ¿cómo lo vamos a caracterizar? La forma de caracterizar esto, como ya lo discutimos en la clase pasada, es simplemente introduciendo una noción de trabajo, que en inglés se dice work, por eso usamos la letra W. O sea, simplemente tiene que ver que para mover un objeto tenemos que cambiar su momentum, y si cambiamos su momentum, entonces tenemos que aplicar una fuerza, y por lo tanto la fuerza tiene que sí o sí aparecer en nuestra descripción, digamos. Si no, no tendríamos problemas si no tenemos noción de fuerza. Entonces, fuerza, pero ¿y qué más? Uno dice, pero tengo que ir de A a B. Entonces, también de alguna forma uno diría, bueno, tiene que tomar en cuenta que hay una trayectoria que mueve el objeto de A a B. Es decir, por ejemplo, acá tomo un objeto como este que está acá y lo quiero trasladar de A a B. ¿Ok? Eso me va a permitir entender cosas. Entonces, en principio, como los objetos viven en tres dimensiones, nosotros estamos en un espacio tridimensional. Entonces, A puede ser un punto cualquier espacio y uno que llega a un punto B, y esas trayectorias, como ven, pueden ser distintas. Por supuesto, las fuerzas a las cuales va a estar sometido el objeto podrían depender del camino que uno toma, y eso va a ser toda una complejidad, y hay que introducir este concepto importante y nuevo
que son lo que llamamos integrales de camino. ¿Qué significa esto? Me doy una trayectoria, un espacio, la llamo gamma si quieren, como acá está ilustrado gamma, y entonces a lo largo de esta trayectoria, que es lo que calculo en cada punto del espacio, lo que vamos a calcular es simplemente la fuerza que estoy aplicando o que se aplica sobre el objeto, y esta fuerza también la voy a multiplicar por el desplazamiento de la trayectoria. Supongamos que la trayectoria se desplaza hacia acá, delta R, y va a ser el producto entre la fuerza que aplico y lo que se desplaza, lo que nos va a dar cuenta de esta noción de trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es lo que queremos decir en el sentido físico de trabajo? Va a ser simplemente una cantidad que va a dar cuenta la dificultad o la facilidad, porque a veces el trabajo lo hace en forma espontánea el sistema y a veces lo hago yo sobre él. La pregunta es, ¿qué debo hacer sobre él o cuánto me cuesta hacer algo sobre él para hacer simplemente un movimiento? Ahora, esta visión, vuelvo a insistir, en el contexto de las máquinas, en la época de Joule, la idea esencial es mover, por ejemplo, algo periódicamente, un pistón, algo que se mueva, va y vuelve, y eso en el contexto de las máquinas hidráulicas, de las máquinas a vapor, perdón, nos va a generar todo lo que son las máquinas que en su época fueron una gran revolución, donde la física jugó un rol muy importante, y particularmente la termodinámica, pero la mecánica bajó un rol en la comprensión de qué energía necesito, qué es la energía útil que voy a ganar y qué es lo que puedo hacer con ella, que son las máquinas. ¿Ok? Entonces, hacemos esta noción y lo primero que, bueno, una vez que uno define esta cantidad, lo que uno hace es preguntarse, bueno, ¿qué unidades tiene? Porque esto es una unidad nueva, que es fuerza por desplazamiento, y lo que vamos a descubrir es que esta fuerza por desplazamiento, como lo expliqué la vez pasada, nos da unidades. La fuerza se mide en newton, el desplazamiento se mide en metro, fuerza por desplazamiento entonces nos da kilogramos, metros cuadrados, segundo cuadrado. Eso, por supuesto, tiene unidades de lo que llamaremos después energía. El trabajo tiene que ver con la energía, pero no necesariamente es la energía. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando hay fuerzas que vamos a ver que no son conservativas. Por ejemplo, el caso de la fricción, que genera calor, que va a ser una forma de energía que no va a ser fácil de controlar. Vamos entonces a usar este concepto de trabajo y la unidad en honor a James Prescott Joule, la vamos a llamar Joule o Julios, como nos gusta decir muchas veces en castellano. ¿Ok? Entonces el trabajo se mide en estas unidades, y la última observación que dije en la clase pasada es que el trabajo depende de la trayectoria. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta ahí, si no avanzaré con este concepto importante. ¿Ok? Las dudas las o pueden preguntarme o escribirlas por el chat por si acaso. ¿Ok? Si en caso tengan alguna duda. Entonces, lo primero, quizás la otra observación que debiera decir, si es que no hay preguntas, la observación que debiera decir es que lo segundo que uno puede mencionar es que el trabajo tiene que ver con el producto punto entre la fuerza de desplazamiento, una integral de trayectoria o integral de camino o una integral en un camino. Entonces, por supuesto, nos dice inmediatamente que si la fuerza es ortogonal al desplazamiento, no trabaja. Entonces, observación, si la fuerza es ortogonal al desplazamiento, no trabaja. ¿Eso cómo lo podemos entender? Bueno, un ejemplo muy simple es, supónganse que toman un objeto cualquiera, qué sé yo, supongamos una pirámide, y uno la coloca en la mano, ¿ok? Y uno simplemente la desplaza, o sea, uno desplaza este objeto una cierta distancia, por ejemplo, una velocidad v, y desplazamos esto, digamos, que es lo que nos pasa, entonces, ok, ¿sí? Y desplazamos, digamos, este objeto está acá, una cierta distancia, ok, por ejemplo, partimos de un punto A por aquí, y nos movemos de un punto A, nos movemos hasta un punto B, y solo estamos bajo el efecto de la gravedad, es decir, que en este caso acá hay gravedad. Ahí veríamos que efectivamente si yo tomo un objeto y lo desplazo, es decir, tomo algo en mi mano y lo desplazo, entonces la gravedad en este caso no trabaja mientras el desplazamiento sea completamente horizontal. ¿Por qué? Porque el peso es ortogonal, en este caso la trayectoria, y luego no trabaja. Ahora uno dice, pero entonces mover objeto no trabaja. Por supuesto, en nuestro caso, igual cuando tomo un objeto, uno hace un trabajo, pero la razón del trabajo es que cuando lo muevo hay aire y el aire me genera una fricción. ¿Ok? Por eso siento que hay trabajo. Pero si estuviéramos en el vacío y yo golpeo un objeto, este se mueve y se va a desplazar
sin ningún problema, nada lo va a tener, y por lo tanto puede moverse, si quieren verlo así, sin generar trabajo, y es porque no hay fuerza que se lo ponga. ¿Ok? Pero entonces en este caso diríamos que la gravedad no trabaja. Por supuesto, en este caso trabajamos porque hay fricción con el aire. Entonces anotamos esa idea. Entonces la gravedad no trabaja en este caso. Y la idea interesante es que si no hubiera fricción húmeda, si fuera el vacío, si fuera el vacío, el objeto se mueve de A a B sin hacer ningún trabajo. De A a B sin trabajo. Entonces, si se fijan, en realidad siempre vamos a tener trabajo cuando de alguna forma hay algún tipo de fuerza que se opone para poder hacer algún tipo de movimiento. O el objeto está quieto y para moverlo necesito aplicar una fuerza, ahí realizamos trabajo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, la primera idea. Pero veamos por qué el trabajo va a estar relacionado tan profundamente a este concepto que es la energía. Entonces, para entender esto, lo que vamos a hacer es simplemente recordarnos por ahora, entonces, trabajo o diferencia de trabajo sería simplemente partir de R en A y llegar a R en B, simplemente una forma de representar eso. Tendríamos fuerza, entonces, por desplazamiento. Y por otro lado, tenemos que cuando movemos un objeto material M, sabemos que su ecuación de movimiento si supone, va a ser simplemente d a dt de M por, en este caso, la velocidad, ok, igual a la fuerza. Si consideramos que la masa, en este caso, no varía, si M no varía, entonces la ecuación nos quedaría simplemente M igual a la aceleración igual a la fuerza. ¿Por qué voy a ocupar esto? Porque obviamente en la definición de trabajo tenemos implícitamente la fuerza en ella y por lo tanto quisiéramos usar la ecuación de Newton para ver qué implicancia tendría en la fórmula del trabajo. Entonces, si hacemos eso, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Veamos. Entonces el de trabajo, en este caso el de RAB, sería menos RA, RAB, sería la fuerza sería simplemente la masa por la aceleración en este caso es de B a dt por dr, ¿ok? Y entonces aquí uno hace una pequeña astucia para darle más sentido a esto, y la astucia que hace es simplemente dividimos formalmente por un diferencial de t y multiplicamos por un diferencial de t. Al hacer esto, esto acá se va a transformar directamente en la velocidad y por lo tanto la expresión anterior, entonces lo notamos acá, la expresión anterior se va a escribir de la siguiente forma. De trabajo o variación de trabajo lo vamos a entender simplemente como menos tenemos RA a RB, de que nos queda la masa por la derivada de la velocidad por la velocidad. Y eso de A de t. Ahora uno se puede dar cuenta que esta expresión que está escrita ahí en realidad es una derivada total. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad por la derivada de la velocidad, la masa es constante, eso nos va a permitir reescribir la expresión anterior de la siguiente forma, menos RA a RB, posición RA a RB, de D a dt, de simplemente la masa es constante, la podemos derivar sin problema, y nos queda B al cuadrado dividido por 2, y eso por dt. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Bueno, en este caso acá, si fijan esta expresión, nos da algo muy interesante, nos dice que tenemos dt a dt, por lo tanto, de nuevo, en forma muy inocente, podemos derivar por esos dt, total son infinitesimales. Todas estas propiedades que a veces uno ocupa en forma quizás físicamente muy descuidada, son correctas cuando ustedes, por ejemplo, representan esto como una suma de Riemann. Cuando una suma de Riemann, entonces tengo esto dividido por un infinitesimal, multiplicado por infinitesimal, no tengo ningún problema en deshacer eso, así que todo eso es correcto, simplemente uno lo hace un poco de forma descuidada y ligera, pero profundamente es correcto. Entonces, ¿qué nos queda esto? Está acá, esto significa que la variación de trabajo de simplemente la variación de trabajo, borramos acá, la variación de trabajo, en este caso de delta B, va a ser igual a menos la integral de RA a RB del diferencial de M por B cuadrado dividido por 2.
Bueno, obviamente la integral diferencial total es simplemente su primitiva y por lo tanto esto nos queda que va a ser mb al cuadrado medios con signo menos evaluado en RA RB. ¿Y eso qué significa? No va a significar simplemente que la variación de trabajo va a ser igual a simplemente va a ser menos la masa por la velocidad al cuadrado evaluado en RB medios menos más m b al cuadrado evaluado en r de a. Y por lo tanto, aquí encontramos la primera cosa inesperada que va a descubrir, en este caso, Joule, va a ser que la variación de trabajo de ir de dos puntos cualquiera, en realidad va a ser igual a la diferencia de energía cinética, ¿ok? De estar simplemente en B, ¿ok? Calcular energía cinética en RB medios menos la energía cinética de estar en el punto RA. Es decir, bueno, esta parte de acá nos gusta como energía cinética, lo escribimos, digamos, un poco en latín, kinetic, y por lo tanto reemplazamos esto por delta K de kinetic, y por lo tanto nos dice esta expresión muy, muy útil que nos dice que la variación de trabajo es igual a menos la variación de energía cinética. ¿Ok? Esto va a ser la primera cosa inesperada, digamos, o sea, que nos da que cuando variamos el trabajo y evaluamos la variación de este trabajo usando, en este caso, la ecuación simplemente de Newton, y aquí el resultado es correcto, mientras la masa, por supuesto, no esté variando, encontramos que el trabajo, cuando varía, entonces lo que hace es simplemente da cuenta de la energía cinética de un lugar a otro lugar. Entonces notamos esta observación muy, muy importante. Entonces, observación, la variación de energía cinética, que lo estamos llamando delta K, es igual a menos el trabajo. ¿Ok? Eso va a ser importante, digamos, en nuestra discusión. ¿Ok? Es decir, otra forma de escribirlo, que la variación de trabajo es igual simplemente a energía cinética inicial menos la energía cinética final. Entonces, si yo tengo diferencias en la energía cinética, entonces hubo un trabajo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ok? Entonces yo parto, por ejemplo, tomo este objeto, aquí está quieto, lo dejo caer, su energía cinética inicial es cero, pero cuando me impacta la mano, entonces siento que hay una velocidad. Esa velocidad quiere decir que hubo un trabajo. Ahora la pregunta, ¿el trabajo que se realizó es positivo o negativo? Esto va a ser importante porque la definición, obviamente, de Joule va a ser desarrollada de tal forma que el trabajo va a ser positivo cuando uno hace algo sobre un sistema y va a ser negativo cuando el sistema espontáneamente lo hace. En este caso, yo suelto este objeto y cae espontáneamente, por lo tanto, o sea, si lo suelto, cae espontáneamente, va a caer acá, cae espontáneamente. Entonces, en este caso acá, el trabajo debería ser negativo. Ya lo vamos a calcular, pero eso es lo que debiéramos detectar, digamos. Entonces, eso nos va a permitir entender por qué Joule va, o sea, por qué va a colocar este signo que está acá, Joule, digamos, que el origen de la pregunta es por qué aparece este signo menos. Este signo menos es solamente una definición común, convencional, para el sentido del trabajo. Hay que tener cuidado, algunos libros ocupan más, pero en ese caso hay que tener cuidado del significado. ¿Okay? En nuestro caso va a ser menos, porque lo que vamos a querer decir es que si yo hago algo sobre el sistema, eso, entonces hay una información, trabajo positivo. Si el sistema hace algo espontáneo, entonces el trabajo va a ser negativo. Entonces, para ilustrar esta idea, hagamos un pequeño ejemplo para fijar los signos y así no cometer ese error, digamos, porque es muy común equivocarse en este signo que está ahí. Entonces, vamos a un ejemplo. Entonces, insisto, si acaso que tengan dudas, pueden preguntar. ¿Ah? No olvides eso. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es que vamos a tomar un objeto como este que está acá y lo dejamos caer y nos preguntamos cómo funciona. Entonces, simplemente tomamos un objeto cualquiera, colocamos acá, ¿ok? Y este objeto entonces lo tomamos y lo dejamos caer, digamos, como acabamos de ver, bajo el efecto del campo gravitatorio. Entonces, este objeto va a caer, supongamos que cae a una altura h. ¿Ok? Y calculemos, entonces la pregunta que nos vamos a hacer es cuándo
un objeto cae, ¿cuál? Entonces, aquí deberíamos hacer la pregunta, ¿no? Ya, entonces borramos aquí. Entonces, cuando un objeto cae, ¿cuál es el trabajo que realiza? ¿Cuál es el trabajo que realiza? ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es simplemente uno, bueno, calcula la definición y ve lo que hay que hacer. Es decir, que lo que deberíamos colocar es simplemente nuestra expresión de Young y decir el trabajo vale menos la integral. En este caso, debemos colocar un sistema de referencia. Podemos colocarlo en la superficie o lo podemos colocar arriba. No cambia nada. Entonces lo colocamos acá. Entonces colocamos X, y entonces diríamos que Y en este caso parte, solo para que nuestros cálculos sean correctos, y parte en este caso desde H, y queremos que llegue al origen del sistema de coordenadas 0, colocamos la fuerza y el desplazamiento. En este caso es una línea recta, lo que hace muy simple nuestro integral de camino. Eso quiere decir que delta R es muy fácil, es simplemente este caso es una recta, por lo tanto esto debería ser simplemente Y por delta Y. ¿Ok? O sea, es delta, perdón, delta Y, no el delta aquí, delta Y. Así, en nuestro delta R lo estamos definiendo hacia arriba. ¿Ok? Por eso partir de H a 0 hasta acá. Y F en este caso es solo la fuerza de gravedad, que en nuestro caso simplemente sería menos mg. Y acá obviamente es un vector, así que se tiene que estar apuntando. Mi elemento de integración es y hacia arriba. Y aquí es mg, en este caso nos debiera quedar perfectamente hacia abajo. ¿Ok? Entonces esto nos queda mg y hacia abajo. Perfecto. Entonces, en este caso acá uno diría, bueno, ¿cómo nos da el trabajo, si es positivo o negativo? Calculemos y veamos qué nos da. Entonces, nos queda el W, muy fácil, en este caso es menos, nos va a quedar de H a 0, de F, que vale mg por I, por DI por I, o sea, I lo puse ahí, lo puse dos veces, I vector, vamos a colocar mejor que más claro, I por I y vector. Obviamente esto nos va a dar que I por I es 1, y aquí hay un menos que se volvió a colocar, entonces nos queda de H a 0, de mg, en este caso nos queda de I. ¿Ok? Y esto es una integral muy fácil porque es una constante, por lo tanto nos queda I, por lo tanto nos dice que la diferencia de trabajo en este caso de partir, soltar el objeto a una altura h, dejar que caiga en el piso, entonces en este caso simplemente nos queda que es mg por la integral de 0 a h, eso nos da I, y lo evaluamos en h y 0. ¿Y eso que nos da? Obviamente el trabajo, eso es importante notar, el trabajo es una cantidad escalar. No dice la observación, pero en la definición, obviamente la fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector, pero W es un escalar, deberíamos enfatizar eso, notar bien, eso deberíamos haberlo colocado. Lo voy a colocar acá porque me parece demasiado importante observar, lo haber dicho antes, observar el trabajo es un escalar, no es un vector. Y eso va a ser también importante porque la energía, que es el concepto que está detrás de esta discusión, también va a ser un escalar. Por lo tanto, nos queda mg, volvemos a nuestra expresión, mg en i evaluado en h y en 0. Bueno, en 0 es 0 y en h es, por supuesto, h, así que nos queda menos mg en h. Y lo primero que descubrimos es que, bueno, vale esta cantidad que está ahí, el resultado es correcto, el resultado está bien. Y lo segundo que queríamos decir en este caso interesante es que notar bien que en este caso el de trabajo nos da negativo. ¿Ok? Y nos da negativo porque esencialmente es el objeto, para dejar caer un objeto, yo no, en realidad si quieren verlo yo no trabajo, trabaja en realidad la gravedad. Cuando trabaja la gravedad, entonces me sale a costo negativo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, en este caso, notamos bien, entonces es la gravedad quien trabaja. Por eso nos dio negativo. Entonces ya acuérdense que les dije que cuando era positivo era yo, o uno tiene que hacer uso del sistema, y cuando es negativo el sistema lo hace solo. Entonces la gravedad trabaja en este caso.
Muy bien. Entonces ahora uno se puede preguntar, ok, lo entendí, pero ¿qué pasa si lo hago al revés? Es decir, que yo tomo un objeto acá y yo, fíjense, lo tomo y lo tengo ya en altura h. Claramente ahí yo trabajo. Esta cosa, si yo le digo sube, no sube. Si le digo sube, sube, no sube. La única forma de sube es que yo tengo que trabajar sobre ella y moverlo hasta una altura h. Por lo tanto, si hago este proceso, debería encontrar que el trabajo debería ser positivo. Entonces, hagamos ese mismo ejemplo, pero ahora desde el piso. Es decir, que copiamos esto mismo hasta acá, son una misma idea. Ok, tomamos el objeto y lo copiamos, lo pegamos, pero ahora lo colocamos acá. Y lo que queremos hacer es tomar el objeto y subirlo a una altura h. Entonces lo tomamos y lo queremos subir hasta una altura h. Entonces, en este caso, A estaría acá y B estaría acá. Y lo que queremos hacer es subirlo a una altura h. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el trabajo de subir un objeto? Entonces, ¿cuál es el trabajo de subir un objeto a una altura h? ¿Ok? Hacemos esta pregunta que obviamente es trivial, pero si la entendemos bien, vamos a entender bien cómo funciona el trabajo y sus conceptos relacionados. Entonces, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hice antes, pero ahora con el cuidado, digamos, de calcular esto, digamos, al revés, pero obviamente lo hacemos rápidamente. Entonces, el trabajo en este caso, ¿cuál sería la diferencia? Es que todo va a ser menos la integral, esta vez partimos de 0 a h. Por supuesto, la fuerza va a ser la misma, no va a cambiar en nada. El de I va a ser el mismo, no va a cambiar en nada. Lo único que cambia son los límites de integración. Por lo tanto, si no cambia nada, pues entonces colocar aquí simplemente menos mg por I unitario, por DI en I unitario, y por lo tanto la integral me va a quedar exactamente lo mismo que antes, salvo que los límites de integración cambian, pero si cambian los límites de integración, el resultado debería ser el mismo, salvo, en este caso, el signo. ¿Ok? Entonces notar bien, solo cambia el signo. Pero si cambia el signo, obviamente el trabajo de tomar un objeto y subirlo o bajarlo bajo el efecto de la gravedad, estoy tomando la fricción sobre la gravedad, entonces descubrimos que en ambos casos el trabajo en magnitud es el mismo, pero el signo es distinto. ¿Ok? En este caso solo cambia el signo, luego uno debe trabajar para subir objetos. Eso es lo que nos dice este pequeño mensaje, nos enseña que en realidad el trabajo, si uno lo escribe así, voy a escribirlo quizás así, y ahora, y eso nos muestra el signo correcto, es cuando el trabajo es positivo, ¿ok? Se haga un cálculo, todo el trabajo es positivo, entonces uno trabaja. Uno debe, en este caso, aplicar una fuerza, o sea, esto para que pueda subir, tengo que una fuerza, que en realidad el trabajo mínimo te va a hacer si lo hago, por ejemplo, de tal forma que siempre cancelo la gravedad, si lo subo de tal forma que cancelo la gravedad, esencialmente le doy un pequeño golpe y hago que la fuerza que le aplico sobre mi mano sea igual a la gravedad, voy a poder subirlo hasta el mínimo. Y la práctica es muy complejo, y la práctica, fíjense, yo lo tomo, lo acelero y lo freno, en realidad aplico un trabajo mayor del mínimo que puedo hacer. El mínimo que deberá hacer es tomar este objeto, primero aplicarle una fuerza igual a gravedad, es decir, el objeto queda libre de fuerzas, y le pego un pequeño golpecito, tan infinitesimal como yo quiera. El objeto se deberá mover lentamente hasta llegar a o cruzar la posición que yo quiero. Ahora en la práctica no hacemos eso, simplemente fijan, yo aplico mucho más fuerza, acelero y freno. Por lo tanto, incluso hago un trabajo ineficiente cuando muevo un objeto. Entonces, piensen cuando uno quiere diseñar una máquina. Cuando uno quiere diseñar una máquina, lo ideal es que yo haga el mínimo de trabajo posible, porque significa me cuesta menos. Por lo tanto, uso mejor. Por ejemplo, para mover un auto, yo quisiera que los pistones, etcétera, ocupen el mínimo de energía para que eso funcione. Por eso es un problema relevante entender el trabajo, porque nos permite hacer cosas como las máquinas, y la pregunta es preguntarnos cuán eficientes son. ¿Ok? Y típicamente uno descubre, particularmente los procesos biológicos, como nuestros procesos celulares, son muy, muy eficientes, más eficientes que muchas de nuestras máquinas, digamos. En general, nuestras máquinas no son tan eficientes, a pesar que cada vez nos esforzamos más
para que sean más eficientes. Las máquinas son más livianas, el tipo de fricción, etcétera. Y por supuesto, la ingeniería tiene un rol fundamental en el desarrollo de hacer procesos en los cuales el trabajo que uno haga sea lo más pequeño posible para obtener el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, ahí uno debe optimizar y hacer bien las cosas. Bueno, pero volviendo al punto, en nuestro cálculo estamos en el caso ideal, es decir, que tomo, lo logro, o, pues, esencialmente solo venzo la gravedad y no coloco una fuerza más para frenarla. Uno diría que el trabajo es positivo, entonces uno debe realizar una fuerza o trabajo, debe realizar un trabajo. Y cuando el trabajo es negativo, en realidad uno no hace nada, el sistema por sí solo lo hace. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que vuelvo a insistir que debemos pensar bien y entender profundamente es que todo proceso, sobre todo cíclico, la pregunta es si uno puede usar el mínimo posible de trabajo. Entonces voy a anotar esta idea que me parece importante. Entonces la observación es, ok, en general, en procesos cotidianos de nuestra vida común y silvestre, en procesos cotidianos, hacemos un trabajo ineficiente. ¿Por qué digo ineficiente? Sin ser peyorativo, sino ineficiente, un trabajo ineficiente en el sentido que no hacemos el trabajo optimal. Y obviamente lo que tratamos de hacer es crear procesos, o sea, lo que uno quiere hacer, como sobre todo muchas máquinas o procesos en general, uno quisiera hacer un trabajo que sea lo mínimo necesario, porque eso hace que consumo energía menor. Pero bueno, eso es lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahora con respecto a la energía, entonces ahora hagamos una observación con respecto a la energía. Entonces, no olvidar que acabamos de demostrar usando la ecuación de Newton que la variación de trabajo era igual a menos la energía cinética. Y acabo de calcular que entonces el trabajo que hice cuando tomé este objeto, lo subí y lo bajé, simplemente vale en este caso mg por la altura. Entonces, espontáneamente uno hace la pregunta, bueno, la energía cinética, por otro lado, en este caso, cuando partimos un objeto, por ejemplo, caía, es simplemente lo que veíamos, que esto, su energía inicial era m bi al cuadrado medios menos m velocidad final al cuadrado medios, entonces igual a mg. Entonces, si la velocidad inicial era cero, por ejemplo, descubrimos que entonces nos da esta cantidad interesante, nos dice que cómo se relaciona la energía cinética con energía potencial. En este caso, por ejemplo, era cuando dejábamos caer el objeto, así que el signo tiene que ser menos. ¿Ok? La velocidad inicial era cero y dejábamos caer el objeto, ¡pum! Y llega a una velocidad finita cuando llega a mi mano. Entonces, cuando eso ocurre, nos queda esto está acá y entonces que hay un menos que no tome en cuenta bien, ahí sí. Y eso nos dice que entonces que simplemente se cumple esta desigualdad, la cual nos permite, por ejemplo, determinar la velocidad en función de la altura. Nos dice algo muy interesante. En realidad la relación importante es la anterior en general, pero bueno, voy a tratar de comentar porque de todas maneras esta expresión que está ahí es interesante e importante. Entonces, ¿esto qué nos dice, de acá podemos despejar y decir que la velocidad final, cuando un objeto se cae, vale dos veces la raíz cuadrada de ¿qué? En este caso de h por g. ¿Ok? Y eso es algo que sabemos, mientras más alto soltamos un objeto, su velocidad final es mayor, va con la raíz cuadrada de la altura. ¿Ok? Pero ese resultado que uno ocupa y que intuitivamente conoce, haciendo todo tipo de deporte, dejando caer cualquier cosa, en realidad viene de este resultado muy profundo hasta acá, que es lo que llamamos conservación de energía. Algo aquí se conserva o se transforma. Conservación y transformación de energía potencial, energía cinética y transformación. Entonces, fijan, el trabajo naturalmente nos lleva a pensar que
debido a que la variación de trabajo, por un lado, es menos la variación de energía cinética, y por el otro lado, la versión de trabajo que acabamos de ver tiene que ver con algo que es la energía potencial. Hay algo aquí interesante que está detrás de esta expresión que estamos discutiendo. Entonces, para entender esto un poco mejor, voy a explicarlo con calma, pero me voy a anticipar haciendo algunas cosas más simples. Y lo que voy a usar es que por ahora, está bien, sabemos que la variación de trabajo es menos energía cinética, y por otro lado, la variación de trabajo vale F por DR. Entonces, lo que voy a usar es simplemente, me anticipo un poco, es que si, por ejemplo, consideramos fuerzas conservativas, lo voy a definir con más calma en un par de transparencias más allá, pero un par de transparencias, un par digamos, de este tipo de páginas más allá. Entonces, si hacemos eso, permítanme entonces avanzar un poco. Solo quiero hacer algo intuitivo primero. Entonces, el primer intuitivo es que consideremos fuerzas que llamamos conservativas. Son estas las que conservan la energía. Pero, ¿qué significa que las fuerzas sean conservativas? Vamos a ver que una idea de que las fuerzas sean conservativas viene el hecho de que la fuerza F que voy a tomar, voy a suponer que, ya lo voy a definir, no solo quiero un poco adelantarme a la intuición. Simplemente vamos a decir que van a ser aquellas fuerzas que vienen de una derivada, pero esta vez tengo un vector. Por lo tanto, tienes una derivada vectorial. Esas derivadas vectoriales las llamamos nabla vector, y aquí colocamos una cosa que vamos a llamar potencial. ¿Ok? Vamos a decir que la fuerza se puede escribir de esta forma. Entonces, estamos diciendo que la fuerza es la derivada vectorial, fíjense, vectorial, de un potencial. Ya lo voy a definir un poco mejor, porque va a ser el trabajo que lleva a esto, pero quiero aprovecharme que dado que está en la transformación de energía, un poco comentar cómo entendemos esta expresión de transformar energía y fuerza usando esta expresión que está acá. Esta expresión que nos gusta llamar nabla U matemáticamente, pero en general en muchos libros de matemáticas no les gusta escribirlo así, les gusta escribir nabla así, pero a mí me gusta escribirlo como una derivada vectorial. Es decir, que tomo esto, es la derivada de U con respecto a un vector. Eso que esto es, este símbolo que estoy haciendo acá, que es un símbolo extraño, quizás, o quizás no se los vayan a enseñar así, es simplemente el equivalente de este vector que llamamos nav. ¿Ok? Entonces, la derivada de este vector, de esta cantidad escalar con respecto a un vector, se transforma en un vector, que lo vamos a llamar, digamos, en este caso, el gradiente. ¿Ok? Estamos diciendo que es la derivada vectorial de un potencial, que también, bueno, tiene muchos nombres. Entonces, este naula, así le vamos a llamar, cuando se aplica a un escalar, hablamos de, en este caso, gradiente. ¿Ok? O, si quieren, es la derivada direccional, así le gusta más bien hablar en matemática, direccional, con respecto a las coordenadas. Ya voy a definirlo en un par de páginas más, pero primero quiero apelar a la intuición derivada direccional en las coordenadas. Ok, eso es este símbolo. Entonces tenemos que F se escribe así. ¿Y por qué me gusta escribirlo así? Bueno, ahora sí vuelvo a la expresión que estamos viendo de trabajo. Entonces decimos que el trabajo vale menos la variación de energía cinética. Esto vale menos la integral de F de R de R. Si usamos que la fuerza es conservativa, entonces aquí usamos que es conservativa, anotamos esta idea, conservativa. Es decir, que el F lo puedo escribir como la integral, en este caso, de este menos con este menos se transforma en más. El gradiente de U de ADR, eso matemáticamente es igual a decir du ADR por DR. Entonces, eso significa en nuestro lenguaje un poco ligero que yo puedo simplificar los delta R, así me queda delta U. Me dice entonces que la variación de trabajo, ¿ok?, va a ser igual a menos la variación de energía cinética, y esta va a ser menos la integral de un du. Pero la integral de un du formalmente simplemente va a ser evaluar u en los extremos, y por lo tanto, en este caso, si pensamos RA, RB, esto va a ser simplemente evaluar en más. Va a ser simplemente igual a delta u, la variación de energía potencial.
Y por lo tanto, encontramos que la variación, o sea, esta relación, bueno, la voy a anotar, nos da que la variación, la demostré usando ecuaciones de Newton. Lo primero uno muestra, esto es general, que la variación de energía cinética menos es igual al trabajo. Por otro lado, si las fuerzas son conservativas, la variación trabajo es igual a la variación de potencial. Y por lo tanto, bueno, subrayamos esto que es importante. Vamos a subrayar o destacar en realidad. Entonces, esta relación muy importante nos enseña cómo se relaciona el trabajo con la relación de energía potencial, cinética y potencial. Y por otro lado nos dice esto que está acá, que es muy, muy importante. Nos dice que entonces menos delta K es igual a delta U. Y por lo tanto, de aquí concluimos este resultado profundo. Nos dice que entonces que delta U más delta K es igual a cero, y que delta U más delta K es igual a cero. Nos dice que la variación o la evaluación de delta evaluada en un punto A y en un punto B, no olviden que esto delta, ¿qué es lo que significa? No olvidar, delta de cualquier cosa, F, simplemente significa evaluar F en R de B menos F en R de A. Es evaluar esta diferencia en dos puntos. Nos dice que la variación de U más K, eso es cero. Por tanto, nos dice que si esto vale para todo RA y RB, entonces nos dice que U más K en un problema que tenga fuerzas conservativas, fuerzas que vienen del gradiente, entonces se conserva U más K. Y entonces luego se conserva U más K. Y esta cantidad conservada, que es U más K, es lo que llamamos la energía, es decir, la energía cinética más la energía potencial, entonces es conservada. Esta va a ser la conclusión o la, digamos, forma, un análisis muy simple nos va a llevar a concluir que la energía se conserva. La energía en un proceso que tenemos fuerzas de este tipo, ocurre que la energía siempre se transforma. Lo que no es obvio, esto nos dice que se conserva, no nos dice nada más. Lo que no es obvio que en la naturaleza, cuando uno lo observa, uno va a descubrir que efectivamente la energía se conserva, pero lo inesperado es que lo que hace es que todo el tiempo la energía de un tipo, por ejemplo, cinética, potencial, nuclear, química, elástica, la energía que se les imaginen, entonces uno puede mostrar que lo que hace la naturaleza es que hace un constante intercambio entre una y otra. O sea, la energía en la naturaleza lo que vemos es que está todo el tiempo transformando energía de una a la otra sin parar. La energía se conserva, pero está todo el tiempo en un proceso de intercambio, de algún tipo de energía a otro tipo de energía, incluido el calor. ¿Okay? Ese proceso de intercambio de energía hace que, bueno, que las cosas que veamos no sean estáticas, sino dinámicas. Entonces anotamos esta idea y se los voy a ilustrar inmediatamente con una pequeña app. Entonces anotamos la idea, entonces, primero que nada decimos observaciones importantes, la primera observación, entonces, de lo anterior concluimos que eh, sí, o quizás la forma más correcta de decirlo es así, lo voy a decir de la forma que me parece más correcta. La forma más correcta me parece decir, ok, basado en el trabajo, concluimos que para fuerzas conservativas, y de ahí viene la palabra conservativas, obviamente la fricción es una no conservativa, pero para fuerzas conservativas, y alguien pregunta qué significa conservativa, ya lo voy a explicar con más cuidado, tiene que ver con el trabajo, pero por ahora lo que estoy diciendo es simplemente para fuerzas que no se pueden escribir como el gradiente de un potencial. Esas son no conservativas, y aquellas que sí se pueden escribir como el gradiente potencial, vamos a decir que esas son conservativas. Para fuerzas conservativas, entonces se conserva la energía. Primera cosa. Entonces, basado en el trabajo, concluimos que para fuerzas conservativas se conserva la energía. Se conserva, ¿qué cosa? La variación de energía se conserva, se conserva en realidad esta cantidad, se conserva la suma de la energía cinética más la energía potencial. No olvidar la energía cinética, se la conocemos, trivial, es la masa por la velocidad al cuadrado dividido por 2. Y la energía potencial va a depender del problema en cuestión. Lo segundo, y eso ya no es obvio porque eso no lo saco de este análisis, sino a partir de nuestra experiencia cotidiana,
nos lleva a la conclusión que la naturaleza constantemente intercambia las formas de energía, pero mantiene la energía total conservada. Entonces nos lleva a la conclusión que la naturaleza intercambia las diferentes formas de energía. Se está sistemáticamente intercambiando las formas de energía, pero conservando la energía total, pero conservando energía total. Entonces, para ilustrar eso, lo que vamos a hacer es simplemente mirar una applet, digamos, está, bueno, es para mostrar un poco este tipo de cosas. Obviamente su experiencia es más compleja porque está ¿cómo se llama? Siempre que hay intercambio de cuerpos tenemos fricción y hay calor y por lo tanto, claro, hay que estar midiendo en este caso el flujo calor, que es un problema más difícil. Ok, por ahí tengo una pregunta. Dice, ¿el signo del trabajo depende del sentido del sistema de coordenadas que tenemos? No. Lo que tienes que tener cuidado es, vuelvo a insistir acá, dada la pregunta que me haces, es simplemente, vuelvo a la definición incluso inicial. Si uno vuelve hacia acá, la definición entonces que tenemos acá, este delta R tiene que ver cómo recorres la trayectoria. ¿Ok? Es el vector que nos dice cómo recorres esta trayectoria. Entonces, en el caso anterior, yo puse el delta R hacia arriba y los límites estaban al revés. Por eso es como la recorrí. O sea, tengo que tener cuidado para no equivocarme. En este caso siempre coloqué el delta R para arriba. Y uno dice, sí, pero en un caso usted recorrió para abajo. Sí, pero ahí no hubo error porque coloqué los límites de integración correctamente. Si yo escojo, el delta R da lo mismo si lo escoges para arriba o para abajo. Lo importante es que realicen la trayectoria que uno está haciendo. Entonces, en este caso, si parto arriba hacia abajo, si definí el delta R hacia arriba, los límites de integración los tengo que colocar de tal forma que partí de arriba y llegué abajo. ¿Ok? No importa el signo, escojas el delta R. Lo que tienes que tener cuidado es que estás recorriendo la trayectoria en el sentido como quieres calcular el proceso. Eso es lo importante. ¿Ok? No sé si es clara la respuesta, pero insisto, deben tener cuidado que pueden escribir el delta R como les dé la gana. Si, por ejemplo, en este caso lo habría hecho hacia abajo, simplemente en ese caso habría tenido que cambiar el límite de integración, debería ser entre 0 y h. ¿Ok? El resultado no cambia mientras estén recorriendo adecuadamente la trayectoria. Lo que no deben cometer errores, el delta R se pueden equivocar, pero no se pueden equivocar en el sentido que recorre la trayectoria y que eso sea consistente como definieron la fuerza, porque también tiene un signo. Es decir, que acá yo me di el origen acá y mi sistema de coordenadas, por eso lo tuve que hacer de esa forma. ¿Está claro? No sé si se entendió la respuesta. Solo si me confirman o si no, para seguir insistiendo en el punto, pero creo que eso debería responder la pregunta. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a ir a un applet que tengo acá. Ok, lo dejé acá. Acá está. Entonces esta applet la voy a volver a colocar con cuidado. Entonces aquí tenemos, imagínense la posibilidad de tener un plano, en este caso tipo parabólico, y la gracia que tenemos en este plano es que, bueno, podemos colocar una partícula, esta que está acá, y esta partícula la podemos colocar a distintas alturas, y si soltamos esta partícula, vemos que entonces se mueve, y lo que está haciendo es lo que esperaríamos que ocurriera. Por supuesto, si en este caso colocáramos fricción, habría problemas, voy a comentarlo después, pero primero sin fricción. Entonces, en este caso, este objeto se mueve, en un caso, como ya sabemos, sube y baja, por lo tanto, cuando baja, el sistema hace trabajo, y cuando sube, yo tengo que hacer trabajo sobre él. ¿Ok? Esa es la forma con que esto funciona. Ahora podemos pedirle al sistema que nos muestre un pequeño gráfico. En ese gráfico que ven ahí, que está arriba, que es este círculo que apareció en la pantalla, vemos cómo se reparte la energía cinética y potencial. La potencial es azul y cinética verde. Lo que vemos ahí es que cuando está completamente azul es puramente potencial y cuando es verde vemos que es puramente cinética. Eso nos muestra, si por ejemplo acá colocamos la velocidad, que obviamente cuando está acá abajo la velocidad es máxima y ahí transformamos toda la energía cinética, o sea, toda la energía potencial en energía cinética. Pero lo interesante, lo que estamos viendo aquí, que espero que lo entiendan bien, es que nos muestra sistemáticamente cómo transformamos energía cinética en potencial y qué es lo que le gusta hacer a la naturaleza. A la naturaleza le encanta intercambiar energía todo el tiempo. ¿Ok? Es decir, que la energía se conserva,
Muy bien. Lo que nos muestra la evolución del objeto, la dinámica, es que está sistemáticamente intercambiando formas de energía, conservando la energía. El problema es que para hacer bien este análisis, sobre todo en nuestra vida cotidiana, hay que agregar la fricción, que es otra forma que está ahí, donde la energía en este caso se diluye en simplemente calor que fluye hacia el sistema. Eh, pero si ignoramos esa fuerza por ahora, también, por ejemplo, acá podemos mirar, este gráfico que está acá me gusta, esto nos muestra el eje vertical de la energía total es esa, y ahí vemos también, igual que el pie que estábamos viendo ahí anteriormente, vemos cómo el sistema está intercambiando energía potencial a energía cinética todo el tiempo. ¿Ok? Tenemos ahí cómo se intercambia una forma de energía una con otra. Y lo otro, entonces, esto nos muestra efectivamente que, bueno, ya sé que lo sabíamos bien, pero prefiero insistir en este concepto fundamental que esta vez no lo sacamos directamente de haciendo un factor de integración, como les mostré en clase, que a mí personalmente me gusta más entender la energía en general, pero viene este concepto de trabajo que nos dice que la variación de trabajo igual a energía cinética, si la fuerza entonces potencial, descubrimos que entonces K más U se conserva. Hoy vemos esto, entonces vemos exactamente lo que está acá. Y por otro lado, bueno, acá tenemos una cuadrilla, esta que nos permite un cuadriculado que nos permite entonces ver que la energía se conserva. O sea, si lo subimos más arriba, por ejemplo, si acá lo dejo en 5, fíjense su energía potencial, en este caso está acá, por ejemplo ahí, vemos que ese sistema está bien hecho, la energía debe llegar justo hasta acá, y lo que hace es que transforma perfectamente una forma de energía en otra forma de energía. Pero podemos ver un poco mejor las cosas. Veamos este de acá. Ahora este de acá, voy a colocarme el de acá. Vamos a ver, solo un segundo. Quiero esta vez colocarle un poco de fricción. Veamos qué pasa en este caso. Sí, lo colocamos acá. Quiero solo chequear algo. Ok, entonces, parece un segundo. Quiero volver hacia atrás. Quiero, en este caso acá, colocar fricción. Ok, solo que en este caso, ok, ahí está bien. Ah, ok, este está con fricción. Entonces, solo quiero chequear si está bien. Sí. Entonces en este de acá, ahora estamos bien acá. Bueno, se me olvidó mostrarles otras, pero lo que quiero ver es si tenemos un poco de fricción y quiero ver cómo va en este caso nuestra energía. Vamos a colocar un poco de fricción. Se fijan, ahí tenemos fricción. Vemos que la energía térmica aumenta y a medida que el sistema evoluciona, efectivamente, esta es nuestra experiencia cotidiana. Nuestra experiencia cotidiana hay que además agregarle la energía térmica que está asociado al montón de grados de libertad de que está formada la materia, que hace que efectivamente, que es nuestra experiencia cotidiana, y cuando nos tiramos, digamos, en una patineta, después de un rato, simplemente si no hacemos nada más, la energía térmica fluye el calor, se pierde nuestra energía cinética potencial y no se conserva tal como lo muestra ahí el sistema. Ok, como, bueno, acá tenemos otra, digamos, imagen, voy a colocarla acá, digamos, aquí, bueno, podemos colocarlo sin fricción también, bueno, acá tenemos otra más, la última que quiero mostrar, es si, fíjense acá, partimos, ok, si voy a sacar la fricción, primero que nada, ahí deberíamos tener conservación de energía, ya la fricción no debería estar jugando, deberíamos volver a revisarla sin fricción, ok, acá voy a sacar la fricción, colocamos acá, soltamos el sistema, le decimos que nos muestre la energía, vemos perfectamente que la energía se conserva, en este caso vemos como hay un cambio abrupto de energía, por supuesto si al sistema no le da mucha energía, podemos pararlo por ejemplo ahí, lo voy a colocar por acá, si lo colocamos acá no tiene energía para escaparse, así que va a estar oscilando ahí, si lo colocamos más arriba, por supuesto la energía permite que vaya y vuelva perfectamente. ¿Ok? Ahora, si colocamos fricción, voy a colocar, por supuesto, velocidades, todos los gráficos que nos sirven para entender estas cosas. Si ahora colocamos un poquito de fricción, veamos lo que pasa. Entonces, al colocar un poco de fricción, vemos entonces que la energía se conserva siempre. El problema está que, en este caso, vemos que la energía está haciendo que el sistema se vaya, en este caso, al mínimo. ¿Ok? Y eso también quizá es nuestra experiencia cotidiana. Si alguien me para en la calle y me pregunta qué pasa con la energía, uno diría, mira, energía mecánica macroscópica, energía cinética potencial, lo que pasa es que simplemente se minimiza. Si yo me subo a un columpio o me tiro una patineta, después de un rato, el lugar donde voy a terminar, independiente que agregue mucha energía, va a ser en alguno de estos dos mínimos. ¿Ok? Y muy probable que sea, va a terminar el mínimo o en el otro, en este caso termina el mínimo de acá, pero siempre termina en un mínimo, y esto se debe a que simplemente hay energía
que lo estoy tomando en cuenta, que en este caso es la energía térmica, que tiene que ver con que el sólido en el cual me estoy moviendo tiene átomos. Cuando vamos sobre ello, excito estos átomos y entonces aumento su energía cinética y esa energía cinética queda ahí y la probabilidad que me vuelva es muy lenta. Podría ocurrir que en algún momento me entre energía, pero la probabilidad es tan baja que la práctica simplemente nunca ocurre. Y por lo tanto vemos que el sistema disipa su energía. ¿Ok? Ahora, muchos de los problemas que vamos bien nosotros concentrarnos, nos vamos a tomar en cuenta este tipo de fuerzas no conservativas, pero prefiero mostrarles algo que sea más realista porque, bueno, nuestra experiencia es más bien la que estamos viendo en pantalla y no la otra. Muy bien, no sé si tienen alguna duda o no, si no, volvemos e insistimos, digamos, en entender bien, digamos, nuestra discusión, digamos. ¿Ok? Entonces, como vemos, ahí vemos bien, digamos, cómo se relaciona nuestra energía cinética y potencial. Muy bien, entonces volvemos, vamos a volver a la tablet. Voy a colocarnos la tablet acá. Bueno, espero que aparezca. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, eh, vemos, entonces, anotamos esta observación que dijimos. Entonces, también anotamos esto, me pareció importante decirlo, es que en el caso, en el caso de fuerzas no conservativas, en este caso estamos pensando en la fricción, seca o húmeda, la fricción, entonces la energía E igual cinética más potencial se minimiza. Lo que vamos a descubrir es que se minimiza, ¿ok? Se minimiza. ¿Qué quiere decir se minimiza? O sea, la energía se está perdiendo, se va transformando en otra energía y se nos pierde, ¿ok? Eso es lo que nos está pasando. Ahora uno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué esto se minimiza? Entonces, vuelvo a insistir en el ejemplo que estábamos viendo recién. Tomamos un objeto cualquiera, en este caso el skateboard que veíamos ahí, y la persona se tiraba en skateboard, digamos, y todo muy divertido. Entonces, lo que vimos es que simplemente después de un rato va y vuelve, pero finalmente va a terminar en un mínimo. ¿Ok? Simplemente la energía se pierde. Y la razón por qué la energía se pierde, vuelvo a insistir, es que esa energía se está yendo hacia, en este caso, el material que forma, en este caso, nuestro, digamos, pista, que es un material sólido, que está formado de átomos. Y por tanto, esa energía se va hacia él y lo que hace en realidad es que aumenta la temperatura. De hecho, cuando tienen fricción, cualquier objeto que haya movimiento uno sobre otro, van a ver que la superficie, lo conocen bien, genera calor. ¿Ok? Entonces, la energía se va en calor. Entonces, lo que uno descubre en realidad es que la energía tal como la energía total, digamos, la energía que nos gusta ver, esencialmente la escribiríamos así, la energía total sería energía cinética más energía potencial, en este caso nuestra partícula M que está acá, pero a esta además hay que agregarle, en este caso, la energía, llamémosla térmica, por ahora coloquémosle térmica o como le llamaríamos Q, térmica asociada al sistema, calor. Y en este caso lo que vemos es que el sistema efectivamente hay un intercambio entre energía cinética potencial, pero también hay un intercambio hacia la energía térmica en este caso, pero vamos a ver que el intercambio entre energía cinética, energía térmica o calor, llamemos calor, y el sistema de acá es muy pequeñito. Entonces, en la práctica vemos que, vamos a hacerlo muy chiquitita, se va un poquito de energía, muy poquitita, y por lo tanto lo que hace es que después de un rato toda la energía viene y se acumula simplemente o se pierde y hace que nuestra energía, que nos gusta a nosotros más bien valorar nuestra energía de acá, se va hacia acá y entonces vemos que esta energía, que es típicamente la que nosotros estamos acostumbrados a mirar, se va minimizando. ¿Ok? Eso es lo que va pasando. Esta se minimiza. Y esa es nuestra experiencia en todos los deportes. Uno le pega una patada a una pelota o uno se sube a un columpio. Nuestra experiencia cotidiana es esto lo que está ocurriendo. O sea, la energía cinético potencial se intercambia, pero va perdiendo energía a través de meterle energía a esta otra forma o grados de libertad en los cuales el sistema está en contacto. ¿Ok? Si lo ignoramos, si suponemos que no hay fricción, una fricción aproximadamente pequeña, en ese caso se nos conserva nuestra energía y tendríamos el resultado previo anterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dejamos este concepto de ahí claro.
y ya tenemos entonces una visión de cómo el trabajo nos permite agregar esto. Entonces vamos a hacer algunas cosas más interesantes para llenar más esta idea profunda. Entonces vamos a introducir un nuevo concepto que es lo que vamos a llamar la potencia. La potencia va a ser un concepto muy importante porque también tiene que ver con el trabajo, pero uno dice, ya, pero un motor, por ejemplo, te va a hacer este tipo de trabajo. La pregunta es, ¿cuánto trabajo te va a hacer? La potencia en realidad nos va a dar algo así como la tasa de variación de trabajo. ¿Ok? Nos va a decir, por ejemplo, si tengo una máquina que es más eficiente que otra, es más potente que otra, viene este concepto. Entonces, la potencia es un concepto que da cuenta de la tasa de variación de trabajo en realizar un proceso. Y seguramente en estas épocas que hace un poco de frío, uno tiene una máquina, uno ve, esencialmente no me dice cómo trabaja la máquina, pero en cambio el fabricante me dice la potencia. Me dice cuál es la tasa por unidad de tiempo que el sistema pierde o en este caso pierde o hace trabajo. ¿Ok? Entonces, la potencia, que nos gusta llamar P, y la potencia entonces la escribimos como simplemente D a dt del trabajo. ¿Ok? Eso hace entonces, nos da la tasa de variación temporal. Aquí me faltó colocar tasa de variación temporal. Enfaticemos que es temporal. Temporal. ¿Ok? De trabajo en realizar un proceso. Ahora, esta tasa, uno, bueno, lo primero es potencia, como está ahí, muy bien. Lo primero deberíamos preguntarnos, ya, pero esto en qué unidades se escribe la potencia, digamos. O sea, lo primero deberíamos preguntarnos es qué unidades usamos para la potencia. Bueno, la potencia, por supuesto, uno dice la mide, ya sabemos, en el trabajo lo medimos en joule, ¿ok? El dt lo medimos en segundo, y por lo tanto esto sería algo así como kilogramos metros cuadrados partidos por segundo al cubo. Esta unidad, que es nueva, que nos dice la tasa de variación del trabajo, la vamos a medir en unidades que vamos a llamar un watt, ¿ok? Ahora, ¿por qué un watt? O este nombre, ¿a quién viene, digamos? ¿Por qué es interesante este nombre watt? Bueno, watt era un coterráneo de Joule que va a ser muy importante, va a ser quién, por aquí tengo una foto de él, lo vamos a colocar, por aquí la debo tener acá. Watt, que está ahí, muy bien. Este watt, ok, déjenme colocarlo bien ahí, ahí sí. Watt, lo voy a colocar acá. Entonces, Watt va a ser quien va a desarrollar la primera máquina a vapor, ¿ok? O va a perfeccionar. En realidad van a haber algún tipo de máquinas que no van a ser tan eficientes, pero él va a lograr hacer estas máquinas eficientes que, bueno, supongo que lo van a descubrir, digamos, en el futuro cercano, o quizá alguno de ustedes ya lo está descubriendo, pero estas máquinas tienen una gracia muy interesante. Bueno, pero primero colocar algunos datos. Watt, entonces, de 1700, por aquí lo tengo anotado, 39 al 1700, perdón, al 1819. ¿Ok? Entonces, Watt, ¿qué es lo que va a ser interesante? Bueno, James Watt, por supuesto, no tengo su nombre, por supuesto, James Watt. James Watt. Entonces, este caballero al cual vamos a asociar esta unidad va a jugar un rol muy, muy importante en el desarrollo de las máquinas. ¿Y por qué me encanta esta figura que está ahí? No porque sea una ilustración, sino que muestra perfectamente cómo funciona una máquina. Las máquinas en realidad tienen dos principios básicos. Uno puede mostrarles que es una máquina. Uno primero que nada tiene que entregarle calor, así que hay un calor Q1. Y esto lo hace a través, en este caso, tiene un mechero que genera algún tipo de calor. Entonces, y uno puede mostrar que para que una máquina funcione, todas las máquinas funcionan así, todas las que conocemos tienen exactamente la misma idea, tiene que haber otro flujo de calor que ese, bueno, acá lo vamos a cambiar de color, tiene que haber otro flujo de calor acá Q2, hacia afuera. Ok, todas las máquinas de calor, uno le entra calor y esta máquina bota calor. Ok, no hay máquina que entre calor y solo trabaja, eso no existe. Ok, nosotros mismos somos máquinas en las cuales nos introducimos, digamos, energía, que nos da nuestra alimentación. Ok, eso nos da calorías, calor, y este calorías, digamos, hacemos trabajo, por ejemplo, pensar como ahora, pero también botamos calor a través de, por ejemplo, nuestra temperatura. ¿Ok? Entonces, y esta máquina uno puede mostrar, y esto fue lo que va a descubrir, digamos, bueno, va a ser varias personas que van a entender cómo trabajan las máquinas, pero Watt, bajo un rol importante, va a generar trabajo. ¿Ok? Hacia acá, le vamos a colocarle trabajo. Entonces, acá esto va a generar trabajo.
Y lo interesante con este trabajo, en este caso, está esta rueda que está. Entonces, esta máquina uno lo calienta, va a generar calor, pistones se mueven, después libera calor, se dilata, hasta todo este proceso constante de apretarse, dilatarse. Entonces, se aprieta por el calor que entra, se dilata, emite calor. Eso va a hacer que este pistón vaya y se mueva, y por tanto, va a mover en este caso esta ruedita que está acá, o esta rueda que se representa acá, y esto nos va a hacer tener máquinas, ¿ok? Lo increíble, hasta la máquina más básica, por ejemplo, máquina importante, máquinas tan grandes como nosotros mismos, el sistema solar es una perfecta máquina, tenemos el sol que nos entrega calor, nosotros trabajamos y liberamos calor localmente, otra máquina igual, y tan igual como las pequeñas máquinas que tenemos a nivel celular, que esencialmente reciben energía, calor, y lo liberan y trabajan, que son finalmente nuestras células. ¿Ok? Toda máquina que conocemos satisface exactamente la misma idea, un poco desarrollada por Watt o perfeccionada si quieren, y entonces en honor a él, por supuesto, guardamos una unidad que es la unidad de potencia. ¿Ok? Entonces, de nuevo, basado que esto tiene que ver con la variación de trabajo, vamos a decir que simplemente, ok, volvamos hacia la noción de potencia. Entonces, la potencia, vamos a decir, cuando una máquina tiene potencia positiva, es decir, que a medida que pasa el tiempo está creciendo, estamos variando, como es la derivada, quiere decir que el trabajo al que agregar al sistema está creciendo. En ese caso, hablamos que hay que entregarle a ese sistema algo, hay que hacer algo sobre él para que pueda estar trabajando. Eso va a tener potencia positiva. Entonces, cuando potencia positiva, se debe trabajar sobre el sistema. ¿Ok? Cuando la potencia es positiva, es decir, que la tasa de oración de trabajo, que está acá, quizás la debe haber subrayado, que es importante, entonces uno debe estar trabajando sobre ella. Y ahora, al revés, cuando uno tiene, digamos, tasa de potencia negativa. Y le insisto, todos seguramente, muchos de ustedes en estos instantes, incluso van a tener quizá algún tipo de calefacción, pueden ver, la máquina me dice cuántos watts tienen, digamos, cuánto gasta toda máquina, todo aparato eléctrico, toda máquina, si miras con cuidado, nos dice cuál es la potencia, cuántos watts tiene, y esto nos dice esencialmente cuál es la tasa, si quieren verlo, o sea, qué es lo que nos quieren decir, en realidad, por un segundo, y por qué me dicen, incluso hay gente que ocupa un lenguaje un poco yo diría un poco liviano, hablan cuál es el guataje de la máquina. ¿Ok? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir simplemente cuánta energía le tengo que inyectar al sistema variando en el tiempo como tasa de variación del tiempo. Obviamente una máquina que tiene una potencia muy alta, entonces necesito colocarle mucha energía. Pero por otro lado, a veces queremos al revés, queremos máquinas con mucha potencia. En particular, cuando uno toma un vehículo, uno quiere que tenga mucha potencia, digamos. ¿Ok? Entonces por eso la gente dice, oh, quiero comprar una máquina potente. Es decir, una máquina que tiene una variación de energía en el tiempo muy grande. ¿Ok? Entonces, cuando la potencia es negativa, ¿ok? Lo que nos dice en este caso es simplemente que el sistema da trabajo en el tiempo. El sistema genera trabajo decreciente o decreciente en el tiempo. ¿Ok? Así que la potencia nos permite saber las tasas de variación de energía. Y cuando les dije los de los autos, algo interesante, porque si uno toma una máquina, digamos, por ejemplo, pensemos en un auto, ¿ok? Que busquemos un auto, digamos, entonces más o menos algo así. Entonces tenemos algo así como, ok. Entonces tenemos una máquina, digamos. Obviamente la máquina, por ejemplo, típicamente está por acá. Entonces tenemos una máquina, uno se puede preguntar qué podemos decir acerca de la potencia de esta máquina, y lo que sabemos es que la potencia simplemente es, en este caso, la variación de trabajo respecto al tiempo. Y la variación de trabajo, uno puede pensar que, bueno, este es un infinitesimal de trabajo. Nosotros definimos que, ok, dejando volver atrás, es un infinitesimal de trabajo. Nosotros sabíamos que el trabajo
era simplemente el trabajo, el integral de f por dr con signo menos, y eso nos dice entonces que un infinitesimal de trabajo tiene que ser simplemente menos f por un dr. ¿Ok? Entonces tenemos eso como trabajo en general. Bueno, eso nos va a decir entonces que, entonces la potencia va a ser simplemente, en este caso, menos la fuerza, ¿ok? Por delta R partido por delta T. Bueno, eso es simplemente que la potencia va a ser la fuerza por la velocidad. ¿Y por qué digo esto de la fuerza por la velocidad? Quizá un concepto muy familiar para algunos de ustedes y otros no, pero algo que uno sobre todo ve cuando ocupa máquinas que se transportan. Esto es un concepto muy útil de la potencia, porque uno dice, ok, tengo un motor, me quiero, o algo se transporta, por ejemplo, este vehículo que está acá, y uno quisiera saber, digamos, cuál es la potencia de este vehículo, digamos, cómo es, digamos, la potencia o qué significa. Les aseguro que todos conocen muy bien esto porque alguna vez, si es que han manejado, uno ocupa la caja de cambio. ¿Y qué quiere decir que uno ocupa la caja de cambio? Bueno, uno sabe muy bien que si uno quiere que este motor tenga mucha fuerza, por ejemplo, si uno quiere mover un objeto pesado o si uno quiere partir, uno necesita aplicarle mucha fuerza a este objeto. Pero para aplicarle mucha fuerza a este objeto hay que entonces usar las velocidades o las cajas de cambio bajas de tal forma que la fuerza que tenga sea importante. Es decir, fíjense la potencia, en este caso que me está diciendo esta expresión que está ahí, me está diciendo que la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad. Por lo tanto, un motor en general me da la misma potencia. Piensen ustedes mismos, su cuerpo físico da una potencia dada. La cantidad de energía que pueden liberar por unidad de tiempo es la misma. La pregunta es, si yo quiero moverme rápido o quiero moverme algo, cómo lo hago? Esta expresión nos enseña exactamente cómo usar eso bien. Nos dice que, esencialmente, si yo quiero que aplicar mucha fuerza, tengo que moverme lento. Si yo quiero moverme muy rápido, en realidad a igual potencia, tengo que disminuir la fuerza. ¿Ok? Y esto hace, insisto, que, por ejemplo, cualquiera de ustedes, si alguna vez ha manejado algún tipo de vehículo, ¿ok? Uno descubre que si acá colocan la palabra que llamamos cambio, ¿ok? Me refiero a la caja de cambio de los autos, caja de cambio de vehículos, caja de cambio vehículos, uno va a descubrir que entonces tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Uno descubre que si uno grafica la fuerza, entonces obviamente en primera la fuerza es muy pequeñita, perdón, la fuerza es muy grande, lo que es pequeñita es la velocidad. ¿Ok? Entonces dibujamos si quiere la velocidad, lo voy a colocar en otro color, azul. Pero después, si uno quiere andar a más velocidad, uno hace cambio, y entonces pasa a segunda, donde la velocidad es mayor, pero uno puede descubrir que la fuerza es menor. ¿Ok? Y viceversa, y uno después pasa a tercera, cuarta, quinta, y uno va a cada vez más velocidad, pero la fuerza del vehículo, en realidad, si uno la midiera, se daría cuenta que cada vez es menor. En realidad, esto me dice que si tengo una máquina a la cual la estoy usando su potencia, lo que voy a descubrir es que una es inversamente proporcional a la otra. O sea, si decimos que la potencia es constante, potencia constante, lo que vamos a descubrir que F por V es igual a P o menos P. Por lo tanto, bueno, salvo el signo, nos va a dar una hipérbola donde vamos a relacionar entonces, si quieren, fuerza y velocidad. Es una inversamente proporcional a la otra. Eso es lo que estoy tratando de convencerlos y hablar de eso. Entonces uno ve ese tipo de cosas. ¿Ok? Tenemos exactamente ese tipo de, digamos, de disminución de fuerza. Muy bien, entonces uno encuentra este tipo de relación. Así que por otro lado, entonces tenemos que la potencia, si quieren verlo así, la potencia vale por un lado la fuerza, que esto vale menos la fuerza por la velocidad. Muy bien, eso es la variación de trabajo de AdT. Por otro lado, la fuerza vale menos la masa por, en este caso, suponemos que la masa no está variando, entonces ahí hacemos un supuesto, lo anotamos ahí, masa no varía, masa constante en el tiempo. Entonces, si hacemos ese supuesto, entonces nos va a quedar que esto va a ser masa por la aceleración por velocidad. Queda por velocidad. Y ahora
¿Qué hacemos con esta expresión? Bueno, esto que está acá nos da esencialmente, nos dice que es menos la masa por d a dt de la velocidad por la velocidad. Y de nuevo esto nos lleva, si la masa es constante, nos lleva a la conclusión que esto es menos d a dt de mv al cuadrado medios. Por lo tanto, ya sabíamos que las variaciones de energía de trabajo tenían que ver con variación de energía cinética, por lo tanto, nos dice algo que ya habíamos más o menos intuido, que variaciones temporales del trabajo, que es la potencia, obviamente tienen que ver con la variación de energía cinética. ¿Ok? Esto tiene que ver con la variación de energía cinética. Así que la potencia en realidad tiene también que ver, digamos, otra forma de entenderla, tiene que ver con esta expresión que está acá, que nos dice que la variación de energía, en este caso trabajo, tiene que ver con la variación de energía potencial en general. Así que tenemos estas ideas que nos da cuenta de la potencia y también, digamos, como vimos, el trabajo. Muy bien. Entonces ahora quiero un poco comentar lo que ya empecé a comentar antes, que tiene que ver con esta noción de fuerzas conservativas. Voy a tratar de profundizar ahora con un poco más de cuidado. Ya sé que lo uso un poco, quizá intuitivamente, ahora lo voy a formalizar un poco más. Vamos a discutir un poco, salvo que tengan alguna pregunta, si hasta ahí estamos claros. Vamos simplemente a discutir. Estoy mirando si hay alguna pregunta de eso. Si no hay, voy a hablar un poco de fuerzas conservativas. Entonces, ¿de qué vamos a discutir las fuerzas conservativas? La pregunta, ¿qué es una fuerza conservativa y cómo la vamos a definir? ¿Ok? Entonces, la forma de definir esto nos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que una fuerza es conservativa. Una fuerza es conservativa si el trabajo en un proceso cíclico es cero. Una fuerza conservativa es si el trabajo en un proceso cíclico es cero. ¿Ok? Vamos a decir, yo me doy una fuerza cualquiera, o sea, tengo mi mochila con fuerzas variables, me saco una y me pregunto si esta fuerza es conservativa o no. La respuesta, vamos a decir que la fuerza es conservativa, sí o sí, si el trabajo cíclico, es decir, el trabajo, por ejemplo, de ir de A a B y después de B a A, ese trabajo que lo notaríamos como menos la integral de camino cerrado, porque uno va y vuelve de la fuerza. Si esta integral es cero, entonces vamos a decir, entonces diríamos que f es conservativo. ¿Ok? Diríamos que f es conservativo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para clarificarlo, estamos diciendo entonces que si en el espacio tenemos un punto A, tenemos un punto B, realizamos un trabajo de ir desde A a B, y después hacemos otro trabajo con la misma fuerza de B a, hacemos un proceso cíclico. Si encontramos que esta integral, entonces vuelvo a decir cuál integral, decimos que la integral de ir de cíclica, en este caso llamaríamos gamma, donde gamma sería todo este camino de ir y volver, df por dr. Si esto es cero, obviamente le podemos poner el menos. Pues en este caso el signo menos no es tan relevante. Entonces decimos que f es conservativo. Esa forma f es conservativa. Veamos qué quiere decir esto y qué implicancias tiene esta idea muy simple. Entonces, si quieren, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, me voy a dar un trabajo, si quieren, voy a escribirlo acá, ¿no? Un trabajo de ir desde a B y de B a A. Luego anotar esta vez así para que quede más explícito. Entonces, uno puede hacer esto de muchas formas. Una de las formas de hacerlo es que parto desde A y llego a B. Vamos a llamar este camino, así que le voy a poner un subnombre, lo vamos a llamar gamma 1. Gamma 1. Ok, perdón. Gamma 1. Y por lo tanto, entonces voy a contar que si voy de aquí a acá, entonces aquí voy a irme desde menos de gamma 1 F dr. ¿Ok? Más o menos, en este caso, pues me devuelvo por este camino, llamémoslo gamma 2, que es de BA, y eso entonces nos quedaría simplemente, esa integral nos quedaría en este caso acá, nos quedaría simplemente menos F por dr, y ahí me devolví por gamma 2.
Lo primero que quiero mostrar es que qué pasa si, ok, parto, hago el mismo camino, pero ahora me devuelvo por cualquier otro camino. Por ejemplo, podría devolverme un gamma 3, voy de A a B por gamma 1 y después me voy por otro camino. Por ejemplo, este está acá y este lo llamo gamma 3. Y me pregunto qué es lo que pasa con él. Uno esperaría que si la fuerza es conservativa, todas estas son iguales y son iguales a cero. ¿Ok? Entonces, esta me queda, digamos, ¿qué es lo que me queda? Son iguales porque cero es igual a cero, eso es lo que estoy diciendo en realidad. Entonces, si es igual, veamos lo que pasa. Es decir, estoy diciendo que me voy por gamma 1, ¿ok? Tomo F por DR, pero esta vez me devuelvo por gamma 3 y hago F por DR. Si hago esto, entonces me queda que estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque cada una de ellos, de hecho, es igual a cero. Pero cero es igual a cero, así que no hay ningún problema. Pero si las igualo, entonces fíjense que acá tengo gamma 1 y gamma 1, así que eso lo puedo, o sea, gamma 1 y gamma 1 lo puedo cancelar. Y esto me dice algo muy, muy interesante, inesperado. Incluso me dice que, entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que si yo tomo cualquier camino que viene de B a A, si la fuerza es conservativa, da lo mismo que camino tome, el número es el mismo, son iguales. Es decir, estoy diciendo que si tomo gamma, en este caso 2 de f por dr, es igual a la integral de gamma 3 de f por dr con signo menos acá. Es decir, que estoy diciendo que si me vengo por este camino o me vengo por este camino, el resultado es el mismo. Y uno dice, pero ¿cómo? Tengo una integral que da lo mismo que camino tome. Da lo mismo qué camino tome y la fuerza, o sea, el trabajo es el mismo. Uno dice, pero eso, ¿cómo es posible? O sea, entonces estamos diciendo que, ¿qué está diciendo esto? Que la integral de camino no depende del camino. Notar bien, o sea, lo que concluimos de lo anterior es notar bien, luego, la integral de camino no depende del camino. Entonces, si no depende del camino, ¿de qué puede depender? Bueno, uno dice la única forma, entonces tiene que depender del estado inicial y final, porque si esto no está dependiendo si me vengo por aquí, o me vengo por acá, o vengo por acá, o vengo por acá, o por donde sea, entonces solo puede depender del estado A y B. ¿Ok? Luego, entonces, estas integrales solo dependen del estado inicial y final. Eso es lo que uno concluye sí o sí. No puede haber otra opción. Solo si es que la fuerza es conservativa, vamos a concluir que entonces el camino que yo tome da lo mismo. La integral tiene el mismo resultado. Por lo tanto, estamos diciendo que esta integral de f de r, de por ejemplo de RA, en este caso es de RB o RA menos, va a ser simplemente algo que va a depender en este caso, va a depender de URB menos URA. Solo puede depender de, de algo evaluado en el punto inicial y el punto final, porque no depende cómo haga las cosas. ¿Ok? Esto es lo que llamamos, entonces, esto es lo que vamos a asociar a un potencial, donde U de RDA, o U de R en realidad, vamos a hablar que es el potencial. Dado que la integral no depende del camino, sino solo depende de los extremos, tiene que ser evaluado en potencial. Y es de aquí, entonces, que uno va a tratar, digamos, de introducir un concepto, digamos, que dé cuenta de esto que está acá. Fíjense que esto de acá me dice que esta integral es igual a una diferencia, un diferencial. Por lo tanto, si tomo RA, ARB muy pequeño, puedo dividirlo por ese diferencial y va a ser ese diferencial el cual vamos a asociar a lo que vamos a llamar gradiente. ¿Ok? Va a ser este diferencial, o sea, entonces yo puedo tomar R de A y R de B muy cerca,
el resultado anterior es correcto, en general es correcto, no vale solo para cuando está muy cerca, esto lo coloco en general. Pero ahora lo estoy tratando de hacer pensar que si coloco RDA, RD muy cerca, entonces el lado de acá derecho da cuenta de la diferencia en potencial. Esto acá me quedaría algo así como F por delta R. O sea, si esto está muy cerca, uno podría decir así bien naifmente, sin rigor, por supuesto, que esto es algo así como menos F de R por una especie de delta R es igual a un diferencial de U. Y entonces uno le gustaría decir que F es igual a menos este diferencial de U partido por delta R. Eso es lo que estoy diciendo en palabras. Y eso es la derivada con respecto a un vector. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Digamos? Esto es lo que a mí me gusta escribir también, o comúnmente lo escribimos como gradiente de U, más que esta expresión que está ahí. A mí me gusta mucho más escribirlo así porque me parece que físicamente es como más intuitivo, digamos. Pero claro, alguien dice, pero ¿qué significa derivar con respecto a un vector? ¿Qué significa matemáticamente, digamos? Y matemáticamente esto, por supuesto, va a tener un sentido, digamos, preciso, es lo que llamamos, tiene que ver con esta noción que llamamos derivada direccional. Entonces, les agrego algunas ideas. Entonces, para entender para entender lo anterior, introducimos la derivada direccional. ¿Cuál es la idea de la derivada direccional? Entonces, a mucha gente le gusta colocarse un símbolo raro, derivada, un vector h. Por ejemplo, de un escalar u, uno va a definir como el límite cuando epsilon tiende a cero. ¿De qué? De tomar este escalar u evaluado en r más epsilon h, vector, menos u de r, dividido por r. Eso lo llamamos dividido por epsilon, perdón. Esto es lo que llamamos derivada direccional. Ahí no estoy dividiendo por ningún vector. Estoy de acuerdo que hay que ser cuidadoso en esta notación, digamos. Ya sé que es un poco compleja. Y lo que uno va a hacer es que, ¿qué pasa si el h lo tomo en mi sistema de coordenadas? H, por ejemplo, es el vector en cartesiana, el vector en coordenadas cilíndricas o el vector en coordenadas polares. Cuando hacemos eso, entonces en ese caso decimos que de A, por ejemplo, en este caso usando el vector de base, digamos, por ejemplo, coordenada de A de R, entonces de U, eso es lo que llamamos de U a de R. ¿Ok? Es eso lo que estamos tratando o usamos comúnmente como gradiente. O sea, el h que está ahí no es cualquiera más que mi representación de mi vector coordenada. Entonces, para ilustrar eso, solo un segundo voy a tratar de mostrarles un poco más. Por aquí debería estar, creo yo. Déjenme ver si la dejé acá, creo que estaba. O acá, vamos a ver. Por acá creo que dejé en algún momento, si no lo busco yo, creo que no lo coloqué acá. Ok, pero si no es fácil, si colocamos gradiente, en 2 segundos vamos a encontrar la definición de gradiente en todos lados, digamos. Debería estar, digamos. Ok, simplemente un solo segundo. Ok, veamos acá. Entonces, si colocan, aquí está el gradiente como símbolo de vector, que mide esencialmente como algo varía. Esa es la gracia que tiene esta derivada direccional con respecto a R. Y como ven acá, bueno, acá tienen la derivada direccional que estábamos hablando, y en este caso van a asociar este n al vector de coordenada, en este caso unitario, y tenemos nuestra interpretación de gradiente que nos dicen qué dirección varía este campo esencialmente. Y acá solo quiero decir este último comentario, es que, por ejemplo, si usamos coordenadas cartesianas, este gradiente es simplemente tomar la derivada y multiplicarlo por el vector. Si usamos coordenadas polares, va a ser cilíndricas, va a ser este acá, o esféricas, va a ser esto, o en coordenadas curvilíneas, por supuesto, de una forma más general. Pero va a ser esta noción muy, muy importante que vamos a tratar de discutir con calma la próxima clase y otros conceptos más. Pero entonces quiero volver acá y solo concluir 2 cosas que me parecen importantes. Primero, decirles que hoy día discutimos profundamente el trabajo, la energía y el rol que tiene una con respecto a otras. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta o dudas. Tienen el último espacio, si es que quieren preguntar algo. Si no, de todas maneras, continuaremos nuestra clase, espero en forma presencial, y si no, seguiremos de la misma forma remota hasta que podamos volver a nuestra, digamos, condición usual, digamos. Cualquier pregunta pueden hacer, incluida la tarea por si acaso. ¿Ok? Si no hay preguntas,
pueden escribirlas o preguntar. Si no hay pregunta, entonces seguiremos la próxima clase. ¿Ok? Al parecer no hay preguntas, no hay ninguna pregunta. Entonces nos estamos viendo nuestra próxima clase el día martes. Espero que sea en sala, si no, seguiremos de forma remota. ¿Ok? Así que cuídense y nos estamos viendo.